Hola, ¿cómo estás? En el día de hoy vamos a ver un pequeño video donde veremos una situación que enfrentó un amigo mío. Algo que normalmente a veces como cristianos nos pasa, y es que vamos a un tiempo devocional o estamos en un tiempo con Dios y Dios trae una cita en nuestra mente o quiere hablarnos a través de su palabra, pero leemos y no entendemos muchas veces lo que Dios quiere hablarnos. Así que vamos a ver qué le pasó a mi amigo. ¿Qué más, Giancarlo? ¿Cómo vamos, papi? ¿Qué más? ¿Bien? Bien ahí, Bueno. dándole en el estudio. Me alegra, ¿cómo le fue esta semana? Bien, súper ahí en el estudio, dándole. Chévere, dándole la bacano. finca. Chévere. Bueno, listo, bien, pero lo noto como preocupado. ¿Qué tiene? Es que la verdad, leí un versículo, pero no lo entiendo, ¿sí? O sea, no logro entender lo que Dios me quiere hablar a ¿En mí. serio? Sí. Vamos a buscar una Biblia y miramos a ver. Listo. Listo, Giancarlo, entonces traiga la Biblia y miramos el versículo. Pille, Randall, la cita está en San Lucas, capítulo 22, versículo del 39 al 42. Y dice, y saliendo, se fue como solía al momento de los olivos, y sus discípulos también le seguían. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pásame esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, pues explíqueme, porque vean, no logro entender lo que me dice aquí Dios. O sea, sí dice algo en la Biblia, pero pues no puedo entender qué es lo que me trata de decir a mí. Fácil, Giancarlo. Mire, debemos entender primeramente el contexto en el cual está ocurriendo esa historia. Entonces, lo que Lucas nos está queriendo decir ahí es que Jesús se encontraba en Getsemaní, ¿sí? En el monte donde él estaba orando antes de ser capturado por el ejército romano. Entonces, allí él va, busca a sus discípulos, los discípulos se durmieron en vez de estar orando, entonces él se regresa un poco más, se aleja de ellos y va a orar al Padre. Entonces, en esta oración, pues sencillamente Jesús le está diciendo a Dios, Dios, mira, yo no quiero ir a morir por esta gente, ¿sí? No quiero, humanamente no deseo hacerlo, pero ¿por qué dice eso? Porque sabía todo lo que le iba a pasar, sabía que la ira de Dios iba a caer sobre su vida, porque el pecado del mundo iba a caer sobre él, entonces Dios iba a castigarlo de alguna forma. Entonces, en su angustia, él dice, Dios, yo no quiero pasar por esta situación, pero decide morir a él, decide morir a su propio deseo, a lo que tal vez nosotros como humanos nos cuesta. A veces vamos siempre ante Dios a imponerle lo que yo quiero. Es como, Dios, yo deseo esto, Dios, yo deseo lo otro. Pero lo que Jesús hace en esta oración es muy significativo porque Él dice, Dios, yo quiero esto, pero renuncio a esto para hacer tu voluntad, que no sea lo que yo quiera, sino que sea lo que tú quieras. Entonces, cuando vemos esto en la vida de Jesús y lo llevamos a nuestras propias vidas, es como, bueno, Dios, esto es lo que yo quiero, estos son mis sueños, estos son mis anhelos, pero ¿qué es lo que tú quieres? ¿Sí? Entonces, debemos aprender a ir a Dios y morir a nuestros deseos, morir a lo que deseamos y dejar que la voluntad de Dios se manifieste en nuestras vidas. Entonces, cuando vemos la cruz, cuando vemos a Jesús, es ir y morir a todo lo que nosotros somos para dejar que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas y así el propósito que Él tiene para nosotros realmente se cumpla. Listo, Randall, ya entiendo. O sea, tengo que morir a mis propios deseos y dejar que la voluntad de Dios siempre viva en mí, siempre esté conmigo y nunca apartarme de él. Ok, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar un contexto un poco más personalizado de lo que Dios hablaba a la vida de Giancarlo a través de este versículo. Porque creo profundamente que no solamente quería hablar a la vida de Giancarlo, sino también quiere hablar a tu vida y a mi vida. Y es que muchas veces cuando conocimos a Dios por primera vez, no sé cómo lo conociste, no sé cómo te convertiste al cristianismo, cómo conociste a Jesús. Venimos a Él y creemos, ¿sí? La palabra dice que todo aquel que creyere va a ser salvo, ¿sí? Pero creyendo en su corazón. ¿Y qué es lo que debes creer? Debes creer que Jesús murió en la cruz y que esa muerte trae salvación a tu vida, ¿sí? Y que por su sangre tus pecados son perdonados. Porque básicamente debíamos haber muerto nosotros. El pecado es muerte, pero cuando Jesús murió, un hombre que no cometió pecado, que nunca falló, era el Cordero perfecto, ¿sí? Y su sangre limpió mi culpa, tu culpa y la culpa de toda la humanidad, de todo hombre y mujer que ha existido a lo largo de la historia. La pregunta es realmente,
¿qué significa la cruz para ti? ¿Qué significa que Jesús haya muerto allí en la cruz? ¿Sí? Porque a veces creemos en Jesús y sí, la cruz muchas veces nos significa salvación, significa una nueva vida, ¿sí? Y es donde se supone que vamos y entregamos todo de nosotros y morimos a todo aquello que no agrada a Dios. Pero irónicamente a veces continuamos en lo mismo, seguimos en los mismos pecados o seguimos fallando en las mismas cosas a Dios, ¿sí? O venimos a Jesús y decimos, listo Dios, esto es lo que tú quieres para mi vida, pero yo quiero esto. Y a veces queremos imponerle a Dios nuestra voluntad, ¿sí? Entonces aquí es donde debemos aprender un poco de lo que Jesús nos muestra a través de esta historia. Jesús en su agonía, en su desesperación, en su hecho de no querer morir allí en la cruz, va, ora y dice, Dios, mira, yo no quiero ir a morir por esa gente, sé que me va a doler, sé que me va a costar, pero no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y es lo que debemos muchas veces hacer en nuestro corazón, ¿sí? Cuando creemos en Jesús, creemos en lo que Él hizo por nosotros, es decir, bueno Dios, ahora que eres mi Dios, ahora que te conozco como mi Dios, ahora que reconozco que lo eres, quiero entregarte el resto de mi vida, ¿sí? No quiero hacer lo que a mí me parece, sino quiero hacer lo que a Él le parece. Y lo importante es que lo que Dios quiere para tu vida es lo mejor, ¿sí? Dios no te dice que va a ser fácil, ¿sí? La vida no es fácil. La Biblia nos dice que en el mundo tendremos aflicciones y que muchas cosas van a pasar, pero la Biblia se nos dice que para que todo aquel que en Él crea, cualquier cosa obra para bien. Entonces Dios siempre va a querer lo mejor para tu vida, sin importar la circunstancia que estés pasando, ¿sí? Entonces, si Dios quiere lo mejor para mí, ¿por qué no decir, ok, listo, hagamos la voluntad de Dios? Porque simple y llanamente, por ende, entendemos que va a ser lo mejor para nuestra vida, pero muchas veces nos cuesta, ¿sí? Entonces, para terminar y para resumir esta semana, quiero que pienses en esas dos cosas. ¿Qué significa la cruz para ti? ¿Qué significa que Jesús haya muerto por ti en la cruz? Y segundo, ¿estás haciendo tu voluntad o estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás queriendo hacer las cosas que tú quieres o mueres a ellas para hacer la voluntad de Dios? Gracias y feliz semana.